hermanos, hoy en las lecturas vemos cómo David entra en guerra civil con su hijo y cómo David vence y tiene que vencer, las tropas de David tienen que vencer a Absalón. Seguramente David quería vencerlo y luego someterlo, pero no que perdiera la vida. Uno en la vida tiene muchas cosas planeadas, como seguramente las tenía David planeadas, pero por más de que yo planee las cosas, todo como cristiano está en manos de Dios. Nada de lo que yo haga en la vida se puede escapar de sus manos, absolutamente nada. Por eso, yo estoy tranquilo y sobre todo tranquilo cuando tengo mi alma en paz y mi conciencia limpia y clara, porque obro de acuerdo a lo recto que hay en mi corazón. Y cada cual está y debe estar dispuesto a obrar con rectitud. Y primero, como San Francisco de Asís se autodenominaba iletrado, torpe, hombrecillo, siempre él se sentía un torpe. De la misma manera, uno todos los días delante de Dios debe sentirse un torpe. Y aunque uno sepa, tiene que decir, esta sabiduría sin ti no me sirve para nada. Y yo siempre pido la sabiduría o la visión espiritual que tienen algunos ciegos. Yo le he contado en repetidas ocasiones que yo me encontré un ciego y ese ciego estaba lleno de luz espiritual. Ese ciego estaba lleno de luz espiritual, me lo encontré, pero hay otros ciegos, otro ciego que me encontré en Barranquilla, que era ciego de ojos, yo lo conocí viendo, ya había perdido la vista completamente, y ciego del alma. Qué horrible es ser ciego de los ojos corporales y ser ciego del alma. No se puede ver absolutamente nada, no se puede intuir nada. Y había alcanzado un doctorado en psicología. Hay veces los doctorados no sirven para nada sin Dios, porque cuando perdemos nosotros al Espíritu Santo y la luz del Espíritu Santo, nos creemos suficientemente sabios que se nos olvida que todo conocimiento viene de Dios, toda luz viene de Dios, toda gracia viene de Dios y toda verdad viene de Dios. Por eso San Francisco de Asís se denominaba él hombrecillo, él mismo, ¿sí? Pobre e ignorante. Y no era que fuera tan ignorante, porque construyó y compuso el Cántico de las Criaturas, que es considerada la primera obra y la obra cumbre de la literatura italiana, de San Francisco de Asís. Es decir, una poesía hermosa, que la pueden buscar en internet y que está ahí clarísimo, el canto de las criaturas. Bendito, alabado, loado seas mi Señor por toda tu creación, por el hermano aire, el nublado, el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das descanso. Loado seas por la hermana luna, el hermano viento, el hermano sol y sobre todo por la hermana muerte, que a todos nos alcanza. El Cántico de las Criaturas es un cántico bello que expresa toda la creación y expresa una sinfonía con la creación. Aunque se llamaba ignorante, no lo era. Aunque decía que era un torpe,
no lo era, porque si hubiera sido tan torpe, no hubiera sido capaz de componer esa poesía que hoy nadie es capaz de componer, ni siquiera un doctor es capaz de componerla. ¿De dónde le venía la sabiduría? Le venía del Señor. No hay mejor sabiduría que la que viene de Dios. Por eso, la sabiduría enaltecida en los hombres termina en vanidad. Coelel de coelel, vanidad, coelel de coelel, todo es vanidad. Por eso, la sabiduría que viene de Dios es sabiduría de lo alto. Inclusive en este momento, para poder ser católicos, necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. Ya hemos visto y he demostrado suficientemente de muchas maneras, o intento hacerlo, ¿sí? Cómo todos o pierden la luz por un lado o la pierden por el otro, la pierden los unos con demasiada ligereza por la libertad y la liberalidad, y otros la pierden con demasiado rigor por el conservadurismo y el integrismo sin el Espíritu Santo. Los extremos se tocan y se pierde la verdad. Siempre los extremos opuestos se tocan. El liberalismo termina tocándose con el conservadurismo y entonces ambos terminan perdiendo la verdad y la gracia. Yo prefiero ser como San Francisco de Asís en ese sentido. Aunque supiera algo, quiero sentirme ignorante. Aunque tenga la capacidad intelectual, quiero sentirme ignorante. Aunque sé pronunciar algunas letras, quiero sentirme ignorante. Sentirme yo, no que los demás me sientan, sentirme yo. Porque si yo quiero que los demás me sientan ignorante, pero realmente no soy ignorante, es un engaño y una hipocresía. Yo debo sentirme como tal. Por eso no debo sentirme superior a los demás. Significa que debo hablar con vehemencia, con autoridad, pero con la autoridad que viene de Cristo. De modo que David, a pesar de sus errores y equivocaciones, siempre fue humilde. Parecía que no lo fuera, pero terminó siendo. Y quien se acerca al Señor se acerca con humildad. La mujer hemorroísa está necesitada, devastada, ya ha gastado toda su fortuna y hace un acto de fe y se acerca al Señor con humildad y obtiene lo que quería. Los otros están desesperados porque han perdido su hija, pero se acercan al Señor con humildad. Siempre que nos acerquemos a Jesús con humildad, recuerden las palabras de la Virgen María. Dios, sí, enaltece a los humildes y rechaza a los soberbios. Y al rechazarnos en la soberbia, perdemos la luz del Espíritu Santo y los doctorados no sirven para nada. Son doctorados humanos, se saben muchas cosas y muchas letras. Se puede hacer muchas conjugaciones, muchos intrínculos humanos, pero se pierde la sabiduría de Dios. Y resulta que la Iglesia Católica tiene un misterio, y un misterio que solamente es para los que están elegidos para ser católicos y para los que van para el cielo. Los demás van perdiendo el camino progresivamente por las cosas del mundo, por las atracciones, por los encantos de los diablos, por las distracciones de las cosas materiales, por no orar lo suficiente y sobre todo por no ser lo suficiente humildes. David fue lo suficientemente humilde a pesar de sus pecados.
Sí, de los otros no sabemos qué tantos pecados tenían, pero de David sí sabemos que tenían muchos pecados. Tenía muchos pecados David. Y David fue humilde y al ser humilde reconoció sus equivocaciones. Se dejó humillar, se dejó insultar, hizo penitencia, no se vengó de su hijo, porque los soberbios se vengan hasta de sus propios hijos. Ahí está Vladimir, el que hizo grande a Rusia, que en un arranque de cólera mata a su propio hijo, su único heredero, lo mata él mismo. Mata a su príncipe heredero. Y ahí está Uldarico, que mata a su hijo en Emergildo, él mismo a cuchillos, en un arranque de cólera, porque en Emergildo no quiso recibir la comunión de un obispo hablado. En eso terminan los soberbios y después se lamentan de lo que han hecho. ¿Sí? Después de haber matado a su propio hijo Vladimir en Rusia, cayó en desgracia. Sí, quedó deprimido terriblemente. Le daban esos ataques de cólera y ahí sí que quedó peor. David confió en el Señor, obró en la voluntad de Dios y en su amor. De modo que en el Señor siguió David y su reino continuó. La gracia le llegó, porque la gracia y la sabiduría huyen de aquellos que se enaltecen a sí mismos, pensando que están enalteciendo a otros o están enalteciendo la iglesia, pero terminan con sus ideas buscándose a sí mismos. A sí mismos. Eso es una forma de vanidad no más. Aunque no hablen de sí mismos, la soberbia se esconde de una o de otra manera. Nosotros todos los días pediremos y seguiremos pidiendo al Señor humildad, humilitas, para saber que si algo bueno hay en nosotros, viene de Dios. Y que todos los días, como San Francisco de Asís, que se llamaba ignorante y hombre iletrado, y no lo era, de la misma manera tengo que sentirme yo, que San Francisco se sentía hombre ignorante e iletrado. Y como San Francisco de Asís, aunque no fuera yo un hombre ignorante e iletrado, eso no me importa qué piensen los demás, tengo que sentirme delante de Dios incapaz de pronunciar una sola palabra. Gloria Patri, el Figlio, el Espíritu Santo, sicut era in principio, et nun et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo inspira. A cada una de las peticiones vamos